Buenas tardes, amigos y amigas del Foro de Historia, y a los que os conectáis por Zoom, gracias también por acudir a escuchar un episodio poco conocido del famoso estadista español que estoy segura todos conocéis, el general Joan Prim i Prats. Yo comienzo con una frase que pone en boca de uno de sus personajes, Benito Pérez Galdós, en su penúltima novela de la cuarta serie de sus episodios nacionales. Él la escribió en 1906. Bueno, por aquella época, a mediados del siglo XIX, todos queríamos ser Prim. ¿Y por qué? Pues porque era valiente, arriesgado, viajero incansable, gran orador. Su elocuencia y retórica era muy convincente. Era un estadista de muy alto nivel. Y respecto a su carácter, dice Benito Pérez Galdós, y voy a citar: por Dios que si era valiente el hombre, a perseverante y cabezudo, no había quien le ganase, pues apenas fracasado en una tentativa de pronunciamiento, ya estaba metido en otra, sin perder su brío ni la ciega confianza en estas arriesgadas aventuras. Era colérico, mas no abandonado de su vigorosa constancia. Los reveses le enojaban, pero no le rendían. Dijérase que su desbordada bilis amargaba su voluntad, dándole una consistencia irresistible. Era de un temple tal que si 1000 veces fracasara en aquel propósito, engendro de una convicción profunda, otras tantas pondría toda su alma en realizar. El destino se cansaría, el hombre no. Juan Pando, despierto, dice en este artículo que traje aquí de esta revista, que es un poquito antigua, pero que está muy interesante y habla de él. Prim, para muchos españoles de la época, significaba la luz de la patria, la dignidad del Estado, la igualdad ante la ley, la paz y la cultura de la nación. Es más, todo lo que la raza poseía de virilidad, juventud y ansia de vivir. Nació en Reus en 1814 y ostentó 3 títulos nobiliarios: conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde del Bronx. Yo nombro aquí algunos de sus cargos más notorios, aunque tuvo muchos. Fue diputado en las Cortes Generales de Tarragona, Barcelona y Madrid, gobernador de Puerto Rico, ministro de Guerra de España, presidente del Consejo de Ministros de España, en fin, otros más. Fue un hombre tan extraordinario que aún después de su trágico asesinato dio que hablar. Pero bueno, apenas comenzamos a hablar de una de sus misiones, así que hablemos de su muerte para el final, dejémosla. Pocos saben que Prim fue a México con una expedición europea que pretendía cobrar adeudos pendientes. Esto sucedió en 1862, a escasos 50 años de la independencia de la que fuera la Nueva España, que era la joya de la corona española. Así como la India era la joya de la corona inglesa, pues esta era la joya de la corona española. No por bella y exótica y exuberante, que lo es, sino por las riquezas que aportaba al reino. Sabemos que Carlos I de España y V de Alemania financió con el oro y la plata de la Nueva España las guerras contra los franceses, contra los otomanos, contra el Vaticano, afianzó Flandes y otras de sus posesiones. También compró con los tesoros de sus Indias occidentales el trono de emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. El México libre era un bocado muy apetitoso para dejar de comérselo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba con el México independiente para que España y otros países europeos pretendieran reconquistarlo? Vamos a analizar por qué. Así estaba la Nueva España a principios del siglo XIX. En la madrugada del 15 de septiembre de 1810, en una pequeña población del centro de México, que ahora se llama Dolores Hidalgo, un sacerdote criollo tocó las campanas de la iglesia, instando a los fieles a proclamar la independencia. No era la independencia de España, era de Francia, porque a esas fechas España y todas sus posesiones de ultramar pertenecían a Francia. Y en la Nueva España todo el mundo se preguntaba, ¿pero por qué habría de seguir enviando oro y plata a España, a una España que ahora es francesa, no es España? ¿Por qué habrían de enriquecer a Napoleón? Y es que las independencias de Hispanoamérica se hicieron aprovechando el vacío de poder de España. Eso no hay que olvidarlo. El último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide, en 1821 firmaron el Acta de Independencia. En ella también se abolía la esclavitud por primera vez en el continente americano.
La Guerra de Secesión de 1860 en Estados Unidos, sabemos que pretendía abolir la esclavitud, pero oficialmente lo hizo hasta diciembre de 1865. Fijaros, casi 50 años después de que se aboliera la esclavitud en México. Algunos países tardaron en reconocer al nuevo país del México libre. Y es que perder a Nueva España era perder pues sus tesoros. España llegó a poseer 1/3 del oro y la plata a nivel mundial en aquella época y todo provenía de la Nueva España. Vamos a volver a México, al México libre. Era demasiada plata y oro la que habían perdido España con la independencia de la joya de sus coronas. Y en cuanto se liberó de los franceses, intentó recuperarla. Aquí tenemos en 1825 un intento de reconquista de España en Veracruz, y esa es la fortaleza a la que se ve al fondo de San Juan de Ulúa, que fue la que la repelió. Unos intentos venían de España, como este, pero otros venían incluso desde el mismo México. En 1827, el fraile Joaquín Arenas conspiró para restaurar el antiguo régimen colonial. En represalia, se expulsó a los españoles que aún habitaban en México. 2 años después, otra vez en 1829, otro intento de recuperación del territorio en Tampico, y fue repelida esta vez por el general Santana. Pero en 1838 hubo una invasión más grande, proveniente de otro país europeo, de Francia. Fue la primera intervención francesa denominada Guerra de los Pasteles. Una tarde-noche de 1832, se reunió un oficial de Santana en un restaurante propiedad de un empresario francés y decidieron armar una fiesta privada. Gozaron, se emborracharon, destrozaron la vajilla y el mobiliario y sobre todo se comieron buena parte de los pasteles. Indignadísimo el pastelero, Monsieur Ramontel, pidió indemnización de 60,000 pesos al gobierno del general Santana. No le hicieron ningún caso. Así es que acudió a su embajador, quien reclamó al gobierno mexicano, pero tampoco le hicieron caso. Con lo que no contaba Santana era que el conflicto se escalaría al gobierno francés, y además más y más franceses empezaron a hacer públicos los saqueos y daños a su negocio durante la independencia y en otros momentos. Así es que las solicitudes de indemnización aumentaron. A ellos se unieron otras reclamaciones de ciudadanos de otros países europeos. Ya la deuda alcanzaba los 800,000 pesos. La flota francesa invadió Veracruz en marzo de 1838. El presidente Anastasio Bustamante llamó a Santana para defensa ante la invasión. Santana participó en la Guerra de los Pasteles, defendió Veracruz de los franceses y perdió una pierna. Solo con intención de que veáis los problemas que tenía México en aquellos años, de casi la mitad del siglo XIX, un poco antes de que llegara Prim, quiero hablarles de General Santana. Este es un ejemplo de cacique latinoamericano, bueno, de cacique de todo el mundo. O sea que para el enemigo la ley y para el amigo el favor. Él fue llamado 11 veces a gobernar el país, sí, 11 veces, que ustedes ven, el caos era extraordinario, bronca tras bronca. Había invasiones internas y externas, invasiones europeas y, cómo no, de nuestros vecinos del norte, los estadounidenses. Nosotros les llamamos gringos. Siempre han codiciado nuestro territorio. Santana combatía, negociaba, apaciguaba y después renunciaba. Se enojaba, se hartaba de los problemas, se marchaba a su hacienda de Veracruz o a la de Cuba. Quería salir de la política, pero lo volvían a llamar el pueblo porque no había quien pudiera con el caos reinante. Solo él tenía el poder de convocatoria para reunir un ejército y la firmeza de dirigirlo para imponer la paz. Su apodo era 15 uñas, porque en la Guerra de los Pasteles, recordemos que perdió una pierna, entonces ya no tenía 20 como todos, sino solo 15, y así le llamaban, 15 uñas. Y por cierto, enterró con honores esa pierna, que quedó con 15 uñas nada más, el pobre. Bueno, este era el caos del gobierno mexicano, desde que
tuvimos la independencia en 1821. Se suponía que cada presidente debía quedarse 6 años. Sí, Santana fue un gran estadista, un general aguerrido, y apaciguaba al país, lo apaciguaba, pero también vendió la mitad del territorio mexicano, heredado de la Nueva España. Así era el territorio del virreinato en 1800. Estados Unidos compró el territorio de la Florida a Francia en 1803. Y así disminuyó más en 1819. Con el Tratado de Adams-Onís se definió la frontera entre Estados Unidos y el virreinato de la Nueva España. A cambio de Texas, España, cedió Oregón, Luisiana y la navegación por el río Mississippi para siempre. La historia es muy injusta con el general Santana al decir que perdió el territorio. Ceder o vender, pues es muy frívolo y simplista. Digamos que le tocó formalizar el despojo estadounidense. Habrá que imaginarse los destrozos y muertes ocasionados en la invasión estadounidense en México en 1847. Murieron muchos mexicanos y la ocupación continua del país, claro. Y la paz se estableció con la venta del territorio y la promesa estadounidense de respetar lo que quedaba. O sea, aquí está la guerra de Estados Unidos contra México y por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado por Santana, se vendieron por la fuerza 2,5 millones del territorio. Así México perdió esa cantidad de tierra, la Alta California, Texas, Nuevo México, a cambio de una indemnización de 15 millones de pesos, la desocupación del país y la promesa de no invadir nuevamente nunca jamás a México. Así quedó México y así está en la actualidad. Los gringos han respetado el tratado y no han intentado otra invasión territorial, al menos territorial. Pero veamos cómo estaba Europa, qué pasaba aquí en esas fechas, a mediados del siglo XIX. Francia se une a Rusia y otros países en la guerra de Crimea, que fue de 1854 a 1856, y se apodera de Vietnam en 1858, en Indochina. En 1870 tiene una guerra muy fuerte contra Prusia. Austria es derrotada por Francia en Italia en 1859. En abril de 1866 es derrotada por Prusia. Inglaterra, con la reina Victoria y emperatriz de la India, se encontraba en un periodo denominado espléndido aislacionismo. Era una neutralidad ante los asuntos americanos y europeos, porque se centraba únicamente en cuestiones comerciales, económicas, en los asuntos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que controlaban la India, Hong Kong, Birmania, lo que hoy es Myanmar, Singapur, Filipinas y el mercado del té en China. Isabel II es reina en España a partir de 1833 y en 1856 regresa O'Donnell al poder y se une PRI a su partido Unión Liberal. Vamos a volver a México. Se produjo un incidente que desencadenó nuevamente otra invasión extranjera, esta vez los 3 países europeos, y en ella participó España con PRI a la cabeza. En México hay 2 grupos que ostentan el gobierno. El Partido Conservador ocupó la capital. Era la clase aristocrática y rica, el ejército y la iglesia. El Partido Liberal era el defensor de la Constitución de 1857 y se situó en Veracruz. Y su cabeza era Benito Juárez. En 1857, Juárez reformó la Constitución para cortar los privilegios de la élite. Establece la expresión y de prensa. Y como diría el Quijote, Sancho, con la iglesia hemos topado. Se atrevió a confiscar los bienes de la iglesia. El clero montó en cólera. Les quitó todo. Los conservadores, indignados, se fueron a España en busca de ayuda y firmaron un tratado, el Mon al Monte, en septiembre de 1859. Este regulaba las relaciones entre México y España y le pidieron un préstamo a España para luchar contra las leyes de reforma y contra Benito Juárez. España les dio el dinero, pero el Partido Liberal ganó y las reclamaciones de deuda que suponían los países acreedores pasarían al nuevo gobierno, pues no fueron reconocidas.
el presidente Juárez no reconoció el tratado porque había sido pactado con un gobierno usurpador del poder, según dijo. Y bueno, aquí hay una frase célebre de Juárez, que es la más conocida de todas, que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez es uno de nuestros presidentes más amados, es el primer presidente indígena que tuvimos y hizo bastantes cosas buenas por nuestro país. Muchos españoles habían muerto en la lucha por la independencia y en los intentos fallidos de reconquista también habían muerto, y las reclamaciones económicas nunca habían sido satisfechas, tampoco la de la Guerra de los Pasteles. El gobierno español, indignado, amenazó con invasión porque Juárez cortó las relaciones diplomáticas, expulsó al embajador español en 1861 y aplazó el pago de la deuda. El clamor popular reclamaba una guerra contra México. Entonces Prim lanzó un discurso en la Cámara Alta. El Senado ha visto con pena que las diferencias habidas con México subsisten todavía. Estas diferencias hubieran podido tener una solución pacífica si el gobierno de su majestad hubiera estado animado de un espíritu más conciliador y justiciero. El Senado entiende que el origen de esas desavenencias es poco decoroso para la nación española y por lo mismo ve con sentimiento los aprestos de guerra que hace nuestro gobierno, pues la fuerza de las armas no nos darán la razón que no tenemos. Pero bueno, ¿por qué Prim se opuso con tanta vehemencia a una guerra contra México? Dirían los franceses, cherchez la femme. En 1850, en París, Prim conoció a una guapísima mexicana de ascendencia española que reunía todas las cualidades que él buscaba, ya que no solo era una cinta muy culta y con una esmerada educación y que hablaba varios idiomas, sino que además pertenecía a uno de los linajes más acaudalados de México. Tenía una importante fortuna de la que Prim carecía. La familia Agüero poseía negocios de ferrocarriles y de minas de plata en Zacatecas, y también eran banqueros. Paquita aumentó considerablemente los caudales del general Prim. Él ya tenía castillos y terrenos en Toledo, casas en Barcelona y París, y ahora además propiedades en México y suficientes medios económicos que le permitirían vivir sin ninguna preocupación el resto de sus días. Sin embargo, el gallardo héroe de tantas batallas tuvo que enfrentarse a un enemigo difícil de vencer, la madre de Paquita. No le gustaba el tipo de vida que llevaba Prim con sus constantes viajes. No le parecía un buen pretendiente para su hija. Sus ideas políticas no le gustaban y había además una gran diferencia de edades. Él era mucho mayor. Pero Prim era un hombre con una labia extraordinaria. Y si convencía al Senado de unir una guerra, ¿cómo no iba a poder con esa suegra? Así es que el asedio estuvo así durante 4 años y por fin la logró convencer. Recién casados, habitaron en la calle de Alcalá 70, en Madrid. Tuvieron 3 hijos, 2 sobrevivieron a su infancia y también tenían una magnífica relación, ya que Prim, por su carácter, dicen sus biógrafos, no la hubiese soportado de no haberse llevado bien con ella. Ella lo acompañó en todas sus vicisitudes hasta la muerte, y cuentan que cuando el conde de Reus murió, ella fue perdiendo la razón. Tras la muerte de Prim, Francisca Agüero recibió el título de duquesa de Prim en 1871 de manos del rey Amadeo I. Prim evitó que la guerra de España con México planteada en 1859 se materializara. O'Donnell andaba buscando un enemigo exterior para distraer la atención de los problemas interiores de España, y fue así como en 1859 declaró la guerra a Marruecos, pese a que el sultán estaba dispuesto a dar satisfacción completa a las reclamaciones españolas. Prim pidió incorporarse a las fuerzas expedicionarias, mostrando en campaña su valor, audacia y habilidad, en combates cuerpo a cuerpo, en acciones victoriosas de Castillejos, Guadirrás y Tetuán, convirtiéndose así en un auténtico héroe nacional. Adquirió el sobrenombre de héroe de Marruecos. Sí, Prim logró distraer la ira española hacia Marruecos, pero 2 años después, en julio de 1861, sucedió algo en México que ni España ni los demás países acreedores pudieron soportar.
México estaba en bancarrota y Benito Juárez declaró la moratoria de la deuda externa. La Casa Agüero González, de importante trayectoria como prestamista, tenía algunos créditos que reclamaba el gobierno mexicano y PRIM no podía permanecer indiferente ante la situación política y económica de México, que afectaba directamente los bienes de su familia política y aún los de su propia esposa. Perdía dinero. El embajador español en París, Alejandro Mon, le dijo a su gobierno que franceses e ingleses tenían la intención de invadir México para cobrar los adeudos. En cuanto O'Donnell se enteró, anunció a los gobiernos de Londres y París su decisión de actuar conjuntamente o en solitario en cuanto le fuese posible. Así es que se reunieron en Londres los tres países y en pocas semanas formaron una triple alianza. Firmaron el 31 de octubre de 1861 la Convención de Londres. El objetivo era una protección más eficaz para los residentes europeos y proseguir la ejecución de las obligaciones financieras u otras resultantes de tratados anteriores. Se anunciaba la ocupación de fortalezas del litoral mexicano y se definía como objetivo de la operación las oficinas de la aduana, cuyos ingresos serían retenidos hasta la completa recuperación de las sumas pendientes de pago. Las demandas no resultaban extrañas. Su cumplimiento era imposible en las circunstancias de la República. Juárez reconoció la situación ruinosa del erario y trató de negociar. Fijaros en lo que dice el artículo 2 de la Convención de Londres del 31 de octubre de 1861. Las partes contratantes se comprometen a no buscar para sí, al emplear las medidas coercitivas previstas por la presente convención, ninguna adquisición de territorio ni ventaja alguna particular, y a no ejercer en los asuntos interiores de México ninguna influencia que pueda afectar el derecho de la nación mexicana de elegir y constituir libremente la forma de gobierno. En principio, estas cantidades eran los números de soldados que convinieron en enviar, pero la realidad fue totalmente diferente. Prim solicitó al gobierno de O'Donnell dirigir a los españoles, argumentando su experiencia bélica y su prestigio tras los recientes éxitos en la Guerra de África. Y lo más importante, ya había estado en el continente americano, él fue gobernador de Puerto Rico entre 1847 y 48. Y además conocía la realidad mexicana por su esposa y su familia política. Así que tras una serie de trámites y venciendo no pocas oposiciones y con instrucciones precisas, se embarcó rumbo a México el 23 de noviembre de 1861, después de haber recibido nada menos que 17 instrucciones del ministro de Estado, el que está aquí a la derecha, el equivalente al actual de Asuntos Exteriores, Saturnino Esteban Collantes. Prim embarcó en Cádiz a bordo del buque Ulloa con rumbo a La Habana. Mes y medio duró su travesía por el Océano Atlántico. Se llevó un gran disgusto al enterarse de que el gobernador de Cuba, General Serrano, se le había adelantado. Aquí quiero citar al profesor Ramón Tamames, que fue mi profesor en el doctorado aquí en Madrid, en la Universidad Complutense. Calificando el hecho, dijo: dando muestras de la prepotencia virreinal con que actuaban los capitanes generales españoles en ultramar, se había adelantado. Se adelantó, cerraron las instrucciones del gobierno y había enviado a México desde el 17 de diciembre la mayor parte de los efectivos dispuestos para la intervención que había de capitanear Prim. Le acompañaba su esposa, su hijo y algunos fieles colaboradores encabezados por su inseparable brigadier Lorenzo Milans de Bosch, que era el ayudante de campo de Prim. Este Milans de Bosch era pariente directo de nuestro conocido general Milans de Bosch, el del intento de golpe de Estado del 23F de 1981. Vamos a ver las verdaderas razones que cada país tenía al enviar sus tropas. La elaboración del convenio, como se había hecho en Londres, se adoptó sobre todo a los intereses británicos, que tendían a limitar la intervención tripartita, a fin de reclamar únicamente las deudas pendientes. Insistía en asegurar la protección de las personas y los bienes y los súbditos, sobre todo
evitar aventuras políticas de mayor alcance para no perturbar a Estados Unidos. España quería cobrar y reafirmar el prestigio perdido como antiguos dueños y prevenir pérdidas de otros territorios, porque todavía tenía las Antillas españolas, Cuba, Puerto Rico. Francia, encubriendo sus verdaderas intenciones, clamaba: hay que defender la raza y la cultura latinas de la expansión norteamericana, siendo por entonces cuando Napoleón III contribuyó a acuñar la expresión de América Latina frente a Hispanoamérica. Él decía que pretendía cobrar y castigar a México por el incumplimiento del Tratado Mon-Almonte, el que puso fin a la Guerra de los Pasteles, pero tenía otras intenciones, absolutamente encubiertas y secretas. Aquí vemos cada uno de los ejércitos invasores de México. La Fuerza Española se componía de 6.320 hombres a bordo de 19 buques militares con un total de 308 cañones y 4.314 tripulantes en las fragatas que aquí se mencionan. Además, mandó también 10 buques de transporte con 308 tripulantes, los vapores de ruedas, todos estos que están aquí, y el ejército francés envió cerca de 6.000 hombres bajo el mando de Jurien de la Gravière, y más tarde, en marzo, llegaron más soldados con Charles Ferdinand Latry, conde de Lorenzés. Y después se agregaron 2.000 infantes y 600 zuavos del ejército francés de África. El ejército inglés, prudente y cauto, debido a la incertidumbre de la reacción de los Estados Unidos, solo envió 800 infantes de marina. Designan los franceses y los ingleses al general Prim como jefe de la misión, por sus conocimientos sobre la región, sus relaciones con mexicanos, y yo supongo también que por el idioma, con lógica. A poco de tocar tierra en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, Prim se dirigió a sus hombres en una resonante arenga, encomendándoles que observaran la mejor de las conductas, recordándoles que los habitantes de la tierra que pisaban tenían también sangre española. Este es el discurso de Prim al tocar tierra mexicana. Orden, pues, y respeto al país en que nos hallamos. Vean los que nos juzguen de invasores y de dominantes, que no venimos aquí por espíritu de conquista, ni nos ciega ambiciones de ningún género, que solo venimos a sellar el buen nombre de nuestra patria, como nobles caballeros a pedir reparación de las ofensas inferidas y como generosos a contribuir a la paz y desarrollo de un pueblo digno de felicidad y de ventura. Bueno, desembarcaron las tropas y el armamento en Veracruz. La población aterrada huyó a esconderse en la selva, y los que tenían familia corrieron a otros estados de la República Mexicana. Huyeron, porque el ejército era inmenso, a todas las poblaciones lejanas. Las fuerzas españolas habían llegado ya a México, ya lo dijimos, cuando Prim tocó tierra y se había apoderado ya del fuerte de San Juan de Ulúa y de la ciudad de Veracruz. Recordemos que el gobernador de Cuba, Capitán Serrano, había enviado un regimiento en avanzada antes de que llegara Prim, desobedeciendo instrucciones. El contingente español, formado por unos 6.000 hombres, fue el primero que llegó y esperaron a que llegaran las otras potencias aliadas para exigir los adeudos. Los ingleses, que ya sabían cómo iba creciendo Estados Unidos y empezaban a tenerle mucho respeto, los invitaron a participar en la expedición cobradora, porque también tenía México adeudos con ellos. Estados Unidos no quiso unirse a la intervención europea, gracias a Dios, pues estaba en plena guerra civil. Estamos hablando de la guerra civil que fue entre 1861 y 1865, la de la guerra civil de Estados Unidos. Pero la doctrina Monroe pesaba como una espada de Damocles sobre los invasores europeos. Inglaterra en particular temía las represalias. ¿Y qué es la doctrina Monroe? Y digo es, no era, porque los gringos la ostentan y la siguen aplicando. Elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en 1823, establecía, entre otras cosas, que cualquier intervención de los europeos en el continente americano sería vista como un acto de agresión
que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. O sea, América para los americanos. América para los americanos puede interpretarse como que cada país americano tiene derecho a su propia independencia, a su propio gobierno, aunque otros la interpretan como que los estadounidenses piensan que son los únicos que tienen derecho de expansión territorial en el nuevo continente. Y no están muy lejos de practicar esta interpretación, porque se han apropiado de territorios e interfieren en los demás países americanos cada que pueden y cada que nos dejamos. Sí, señor. Dicen que el resto de los países americanos, ellos dicen, somos su patio trasero. En fin, esa es otra historia. Ellos hablan de un destino manifiesto. Dicen que, bueno, es una frase que expresa la creencia de que los Estados Unidos de América, expresada por ellos, es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico por derecho divino. Esta idea también usada por sus partidarios para justificar sus adquisiciones territoriales. Creen que la expansión no solo es buena, sino que es obvia, manifiesta y certera. Los estados del noreste creían mayoritariamente que Estados Unidos debían llevar su concepto de civilización por todo el continente mediante la expansión territorial. Los 3 ejércitos extranjeros que permanecían en Veracruz tienen una primera reunión en suelo mexicano. Los representantes de Inglaterra, de Francia y de España fijaron los principales objetivos de su presencia en México. Y 3 días más tarde volvieron a verse para presentar un ultimátum al gobierno de Benito Juárez. Nada podía hacer Juárez contra los mejores ejércitos, no solo de Europa, sino del planeta. Y él lo sabía. Así es que prudente trató de negociar. El general Prim no era partidario de una guerra con un país de la misma estirpe, ya lo vimos, y él también lo dijo. Sin embargo, siempre tuvo clara su misión en caso de desacuerdo y así lo expresó. Si para vencer necesitarais una espada, disponed de la mía. Prim tenía un as en la manga. Un tío de su esposa, José González Echeverría, era ministro de Hacienda del gobierno de Juárez. Así es que se prestó de inmediato para servir de interlocutor entre su presidente y el jefe de la expedición. Eran parientes. Se convirtió en un puente de las negociaciones. Era un tío de Paquita. Desde un principio tuvieron muchas diferencias de criterio los 3 países. Eso retrasó las negociaciones, hasta el punto en que los representantes de Juárez, que esperaban balas y cañones de los 3, vieron con sorpresa y alivio que los invasores exponían respetuosamente sus reivindicaciones, mostrándose dispuestos a la negociación de la requisitoria. Y también se dieron cuenta de que los 3 países invasores no se ponían de acuerdo entre ellos. Prim, dice Ramón Tamames, desde el momento en que puso el pie en Veracruz, trató por todos los medios de evitar tensiones innecesarias, a base de desarrollar una intensa labor que le permitiera cumplir cuanto antes y de forma pacífica la misión encomendada. Para todo lo cual tenía a su favor su buen conocimiento y sus relaciones en México, que le permitían hacer creíbles sus buenas intenciones, a la par que buscaba eludir conflicto con sus colegas europeos. Y desde luego, por medio del correo y gracias a las intercesiones de su tío político González Echeverría, Prim mantuvo desde un principio un diálogo extraoficial permanente con el gobierno de Juárez, asegurándose el pleno respeto a la independencia y a la soberanía de México. Hablaban de concordia y de muy buen entendimiento, y así contestó el gobierno mexicano, que presumió de ser sólido y fiable. Él dijo que tenía la voluntad y contaba con los medios suficientes para satisfacer las exigencias que se le planteaban. Y les ofreció reunirse y negociar con ellos en Orizaba, a medio camino entre Veracruz y Puebla. Los invitó a trasladarse a Orizaba. Eso sí, pidió que el acompañamiento no fuera grande, solo una guardia de honor de 2,000 hombres, y sugirió que se reembarcaran el resto de los contingentes militares, para que no diera la sensación de que había forzado a México arrancando los acuerdos por la fuerza. Esta actitud conciliatoria provocó alegría y gran alivio en los 3 países invasores, pues significaba alejarse de la costa y de sus zonas insalubres. Además, los 3 aliados reconocían que sus fuerzas expedicionarias eran insuficientes para dominar México a punta de bayoneta. Muy optimista,
Prim informó al general Serrano, gobernador de Cuba, de las buenas perspectivas para alcanzar un arreglo en breve plazo. Le pidió el envío de todos los hombres disponibles y los necesarios medios de transporte. Y también le solicitó dinero para hacer frente a los gastos de mantenimiento. La selva veracruzana había logrado que fueran mermando sus ánimos, pues empezaron a enfermarse y muy gravemente. En pocas semanas, el ejército español ya tenía un gran número de soldados afectados por el vómito negro y se contaba por centenares los hombres que habían de ser devueltos a los hospitales de La Habana. Debo deciros que la selva veracruzana hay que tenerle mucho, mucho respeto. Es temible, muy frondosa, húmeda, cálida, es tierra caliente, es muy bella, pero con cocodrilos, con jaguares, con monos, con serpientes de ese tamaño, con alacranes, panteras y otras alimañas ponzoñosas. Tiene selva y pantanos llenos de mosquitos. En pocas palabras, peligrosísima para un europeo sin anticuerpos para enfermedades como malaria, también llamada paludismo, o la terrible fiebre amarilla llamada también vómito negro. Estas enfermedades las causan mosquitos que abundan en América y que se combatían y continúan combatiendo con quinina y ahora con otros antibióticos, pero su picadura puede ser mortal. El 13 de febrero, el canciller mexicano, señor Doblado, autorizado por Juárez y siempre con los buenos oficios del tío de Paquita y animado de los mejores sentimientos, quiso entrevistarse con Prim. Aquí están los nombres de los representantes de cada país. Se reunieron en un poblado que se llama La Soledad. Por fin llegaron a un acuerdo con México, en los que México autorizaba a las tropas de los 3 países europeos a alejarse de las fiebres de la tierra caliente, con el compromiso de no regresar allí para el embarque hasta no lograr un acuerdo definitivo de las deudas. En esos preliminares, que debían ratificarse después, quedaron fijados los puntos siguientes. El gobierno de México se venía a cumplir con las reclamaciones de los aliados. Las negociaciones finales se irían en Orizaba. Hasta que concluyeran las conversaciones, los soldados expedicionarios se desplazarían a Orizaba, Tehuacán y Córdoba, lugares más aptos para acampar, más salubres que la costa. Y si no se llegara a ningún acuerdo pacífico, esas tropas se retirarían nuevamente más allá de la línea de defensa que los mexicanos les permitían franquear. Los soldados enfermos en los hospitales que no se pudieran trasladar quedarían bajo la protección de México. Finalmente, y como prueba de la transacción lograda, la bandera mexicana ondearía en lo sucesivo junto a la española, la francesa y la inglesa en Veracruz, en la fortaleza de San Juan de Ulúa. El pacto alcanzado se tenía que ratificar por el gobierno mexicano y por los 3 representantes de los países europeos implicados. Trámite que de ninguna manera iba a ser fácil, sobre todo por la actitud de los franceses. Sin embargo, la labor de convencimiento de Prim y las evidencias de la situación indujeron al contraalmirante Lagravière a aceptar el texto de La Soledad. Estaba muy lejano de los propósitos últimos de su gobierno de su país, aún secretos, y de las instrucciones que él traía. A esas alturas ya imaginaba Prim las ocultas intenciones francesas, pero su labia y su acertada estrategia lograron que el representante francés firmara los preliminares del acuerdo. Este fue el gran acierto de Prim. Y por supuesto que supuso el cese fulminante de Lagravière desde París. Pero bueno, dada la lejanía, Napoleón III tardó semanas en enterarse. Después mandó a Dubois de Saligny, que le sustituyó en el cargo. Gracias a la firma del preacuerdo de La Soledad, se logró que se retiraran los españoles e ingleses, que solo estuvieron 4 meses en México, y desde el primer día se hizo patente su diferencia de criterio con los franceses. Lo interesante es que se retiraron sin haber disparado una sola arma con todo el arsenal que habían llevado. Eso es lo más interesante. Y los franceses, y lo que le debemos a Prim, claro, ¿por qué no se retiraron los franceses si ya habían acordado hacerlo? ¿Cuáles eran las intenciones ocultas de los franceses? Adueñarse del país, sin respetar el Tratado de Londres. El oro y la plata provenientes de las excolonias españolas eran mucha tentación para Napoleón III y no quiso desaprovechar la oportunidad.
Prim había oído rumores y la actitud francesa ante los preliminares de la convención confirmaron esas sospechas e inmediatamente informó a la corona española. La reina Isabel II, que también había escuchado rumores provenientes de su embajador en París, Alejandro Mon, al verlos confirmados, reaccionó. Veamos qué dice Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, en su libro Prim. Vamos a ver, lo tengo en el ebook. Dice que cuando la reina doña Isabel se enteró, dijo que llevaban un príncipe austriaco al trono de México, pegó el grito en todo el sistema planetario. Su Majestad habla así: ¿cómo se entiende? ¿Un soberano a México y no es la reina de España quien lo elige? Ya verá Napoleón cuántos son 5, como si no tuviera yo en mi familia príncipes para surtir a toda América. No daría yo poco bien, lo sabe Dios, por tener algún trono lejano donde colocar a Montpensier, a don Juan, mi primo, que acaba de reconocerme, y a ese otro primastro, don Sebastián, y a los demás que me vayan reconociendo. ¿No crees que...? Bueno, eso fue lo que dijo doña Isabel cuando se enteró. Un gran berrinche hizo. Dubois de Saligny, el flamante nuevo representante francés, discrepando en todo con sus aliados y despreciando y rompiendo lo pactado en el Convenio de Londres, avanzó a Puebla, con fuerzas dispuestas a conquistar el país. Pocas semanas después, en marzo, llegaron refuerzos galos. El general Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, desembarcó con 4.711 hombres, con órdenes de proceder a la invasión del país. La postura francesa fue absolutamente intransigente, discrepante y belicista en todo momento. Y así comenzó la segunda intervención francesa, ya premeditada por Napoleón III y encubierta en una supuesta alianza europea para cobrar deudas del pasado, engañando vilmente a los españoles y a los ingleses. Bueno, ¿y qué hizo Benito Juárez? Ante la llegada inminente a la capital del ejército más bien armado y disciplinado del mundo, de los franceses, pues lo que muchos monarcas han hecho a través de los siglos, cuando saben que presentar batalla no es una buena opción. ¿Por qué? Porque con certeza van a perder. Huyó, se fue. El presidente Juárez, con sus allegados y el archivo de la nación, se fue hacia los Estados Unidos para pedir ayuda para combatir a los invasores del otro continente, acogiéndose a la doctrina Monroe. Él se fue hacia el norte y pasó por Torreón, por Coahuila. Ahí hay unas cuevas muy grandes y ahí escondió todo el archivo de la nación para que el nuevo monarca no se hiciera con los dineros, ni supiera nada de nada, es total de de lo que había en México. Y lo escondió en la cueva del Tabaco. ¿Y cuál fue la actitud de la corona española? ¿Cuál fue su posicionamiento? Aparte de la rabieta de la reina que ya nos contó Benito Pérez Galdós. En Madrid, el ministro de Estado, Saturnino Calderón Collantes, todavía sin saber lo que pasaba en la soledad, escribió a Prim recomendándole ser generoso y a la par que fuerte y previsor, pues desde mediados de enero se sabía con certeza en Madrid por Alejandro Mon, el embajador, que Francia aumentaría de más de 4.000 hombres con 5 batallones de zuavos su fuerza en México. Y acusaba a Napoleón III de quererse apropiar de las excolonias españolas implantando un emperador. He de deciros, por ello Saturnino Calderón Collantes advertía a Prim, y aquí cito lo que le dijo: sería estúpido ayudar a la ejecución de un proyecto que no habíamos concebido nosotros, el proyecto de Napoleón III, del cual hemos sido marginados hasta que todo estaba decidido. En esas circunstancias, lo más importante sería cuidar antes que nada de nuestro ejército bravo y grande en la lucha, cuyo comportamiento debía hacer que México volviera a sentirnos como hermanos. Aquí he de deciros que las discusiones suscitadas como consecuencia de la defensa de la conducta del general Prim al retirarse de México hicieron dimitir en 1863 a Saturnino Calderón. El propio jefe de gobierno español, O'Donnell, escribió a Prim en esas mismas fechas: no tenemos compromiso ninguno sobre el proyecto monárquico francés. Y de manera muy confidencial añadió:
Por mi cuenta, le diría a usted que me parece un disparate pensar en una monarquía para México. Y es que Napoleón III se atrevió incluso a enviar a Joan Prim un atrevido mensaje pidiendo la cooperación de las fuerzas españolas a su mando. ¿Cómo veis? Según él, para afianzar el orden en el país mexicano. La respuesta negativa de Prim fue inmediata, apoyándose en que el soberano francés violaba a todas luces el Tratado de Londres y el Acuerdo de la Soledad. Napoleón III ya había decidido convertir México en un imperio, con el archiduque Maximiliano de Austria como emperador. Y aunque solo sé de paso, y antes de continuar con Primi para cerrar el ciclo de comunicación, debo contaros que Napoleón implantó un monarca europeo en México, que sin duda sería su título. A Napoleón le brillaron los ojos por la posibilidad de anexarse a las colonias españolas, ya lo dije, con toda su plata y oro y expandir el imperio francés allende el mar Atlántico. Maximiliano era hermano del emperador de Austria y Hungría, José Francisco, el de Sisi. Gran sorpresa se llevó Maximiliano a saberse postulado por Napoleón III. Antes de acceder, puso varias condiciones ridículas, como ver la firma de muchos mexicanos aceptándolo como monarca. Y claro, le presentaron varios folios con nombres y firmas y él aceptó el trono mexicano. Claro que no tenía claro el concepto de muchos mexicanos, ignoraba por completo el tamaño de México, que con sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados ocupa una superficie equivalente a 4 veces España. Pobre ser iluso. Y digo pobre porque su ingenuidad pues le costó la cabeza. Ella era hija de Leopoldo I de Rey de Bélgica. Ambos fueron ambiciosos porque sus posibilidades de tener un reino en Europa eran muy remotas y vieron una oportunidad de tener sus cabezas coronadas. Pero aquí también debo ser justa y decir que no fueron malos administradores del país. Hicieron lo mejor que pudieron. Venían llenos de los avances europeos de sanidad y de urbanismo. Horrorizados del estado de la capital mexicana, pusieron drenajes, construyeron hospitales, orfanatos, ensancharon el pavimento y pavimentaron calles y se construyeron un palacio, ¿cómo no?, a la manera de Europa, en el castillo de Chapultepec, aprovechando una colina que tiene un lago a sus pies, en donde antes estaba el palacio de Moctezuma y habían vivido otros emperadores mexicas. Durante la época de la colonia, este castillo de Chapultepec había sido reformado y convertido en una fortaleza. Ellos ensancharon calles, una a la manera de los Campos Elíseos, amplia y bordeada de árboles, la avenida Reforma, que hoy en día es una de las más bellas avenidas de la ciudad. Continúa haciéndolo. Esa calle los trasladaba del centro, en donde se encontraba el Palacio Municipal y la Catedral, hasta su castillo. El Palacio Municipal también fue embellecido por los monarcas. Nosotros le llamamos Zócalo y sigue siendo la sede del gobierno. Y sucedió que Napoleón III retiró a su ejército a los 3 años de haber llegado. Necesitaba todas las tropas para enfrentarse a la inminente guerra con Prusia. Fueron inútiles las protestas y los ruegos de los emperadores. Ellos se habían dedicado a poner orden, servicios urbanos básicos y embellecer el país. Eran unos románticos. Consolidar un ejército nunca fue su prioridad. Yo creo que confiaron mucho en la ayuda francesa y el parentesco con los reyes europeos. Fueron la iglesia y los conservadores los que le habían llevado al poder. Y el clero exigía que se le devolvieran los bienes incautados por las leyes de reforma. Los nobles querían recuperar sus antiguos privilegios, pero los monarcas mexicanos necesitaban ese dinero para mejorarlo todo e ignoraron por completo sus requerimientos. Además, para mejorar el país nuevamente, repito, el clamor del Quijote, Sancho, con la iglesia hemos topado, se enfrentaron al clero. Osaron desafiarlo, no les regresó nada. Sería alejarnos de Prim contarles el resto. Me limito a deciros lo que sucedió al final. Carlota se embarcó a Europa a rogarle ayuda a Napoleón III y a Eugenia de Montijo, y a su hermano el rey de Bélgica, y a Austria a Francisco José, el hermano de Maximiliano. Llegó hasta el Vaticano a rogarle al Papa. Fueron inútiles todos sus ruegos. No consiguió ninguna ayuda en Europa. Ella nunca volvió a ver a su marido y terminó sus días enloquecida en el castillo de Bouchot, en Bélgica, y el infeliz de Maximiliano. El 19 de junio de 1867, el archiduque Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, al lado de los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía.
lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. Fin de la aventura francesa de colonizar México, en la que se vieron envueltos Maximiliano y Carlota, y sin querer, el general Prim. Mientras la segunda monarquía estaba instalada en México, Benito Juárez había hecho un acuerdo con los estadounidenses, invocando la doctrina Monroe para echar a los europeos, a cambio de ceder territorio para hacer un canal en el istmo de Tehuantepec. Gracias a Dios, los estadounidenses no ratificaron esos acuerdos que había logrado Benito Juárez. Ellos estaban muy ocupados con su guerra de secesión, y digo gracias a Dios porque el canal, en vez de estar en Panamá, estaría en territorio mexicano. Fue Napoleón III, con la retirada del ejército francés y la advertencia velada de los Estados Unidos a Francia de que no veía con buenos ojos su presencia en el continente americano y el valor de los mexicanos, claro, los que acabaron con la monarquía impuesta. Pero esa es otra historia. Volvamos con nuestro héroe de Marruecos, el general Prim. Bueno, aquí he puesto unas frases célebres de Benito Juárez. No deshonra a un hombre equivocarse, lo que deshonra es la perseverancia en el error. Los hombres no son nada, los principios lo son todos. Y el otro es el que más se conoce de que ya lo puse, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Los ingleses se regresaron a la pérfida Albión y Prim a La Habana, Cuba. ¿Y qué creen que hizo nuestro héroe de Marruecos? ¿Regresarse a España a dar cuentas de las negociaciones con Benito Juárez? Pues no. Igual que en la poesía de Rubén Darío, en que Margarita se fue al cielo y se fue la niña hermosa bajo el cielo y sobre el mar a buscar la linda estrella que la hacía suspirar, pues nuestro héroe Prim se fue al país de las muchas estrellas que lo hacían suspirar, a los Estados Unidos en Norteamérica. Y continúa la bellísima poesía de Rubén Darío. Mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá. Pues lo malo es que Prim se fue sin permiso de la reina Isabel II ni del Congreso, sin permisos de nadie, y además con el dinero de la corona, por sus pistolas, como decimos en México. Digo yo que en 4 meses a lo mejor se le pegó o algo así, o como dicen por aquí, a la torera se fue. Y ya que estaba tan lejos del terruño, y aquella que, pues se fue a conocer los Estados Unidos. El general Prim, contra todo propósito, se fue con unos cuantos allegados y su familia a conocer aquellas tierras. Llegó a Nueva York y dejó allí a Paquita y a sus hijos, y se fue a Washington a entrevistarse con Lincoln. En todo momento lo acompañó un amplio séquito, el brigadier Milán de Bosch y su ayudante, Carlos de Tenza, el coronel Cortázar de la Armada de Cuba, el periodista Juan Pérez Calvo, Santos San Miguel y Francisco Salas. Se entrevistó con Abraham Lincoln en la Casa Blanca, en plena campaña de la Guerra de Secesión, 3 años antes de que el presidente norteamericano fuera asesinado. Sin duda, Lincoln lo recibió porque sus asesores le habían contado las hazañas bélicas de Prim. No sabían que Prim, en su época de gobernador en Puerto Rico, había promulgado un código negro contra los indígenas de la isla que pasaban por una situación semi-esclavista, pero esa también es otra historia. Y así describió Prim su llegada a Estados Unidos. Llegué a la Casa Blanca, el primer punto de parada de la Armada del Potomac. El Potomac es el río inmenso que cruza, que va al Atlántico y que cruza Washington. Y como era un lugar para recolectar tropas y armamentos de guerra, la actividad era más grande que los movimientos ordinarios de la mayoría de los puertos comerciales de Europa. El jefe del puesto militar, tan pronto como se enteró que había llegado un general español, vino a visitarme y con una gran educación me ofreció sus servicios por su deber de honor militar, aunque remarcó su obediencia y lealtad a sus superiores americanos. Al día siguiente visité el campamento de la división que dirigía esta inmensa estación militar que estaba situada a unas pocas millas de Richmond. Visitó diversos estados de la Unión, no se quedó quieto. En Filadelfia fue un centro penitenciario que le sorprendió por el gran nivel sanitario y de seguridad. La visita a la capital de Estados Unidos y sus encuentros con Lincoln, William H. Seward y el prestigioso militar McClellan, entre otros, le resultaron de muchísimo provecho, pues se dio cuenta del gran protagonismo que iba a tener Estados Unidos en el futuro, en la esfera internacional. El general Prim pasó revista al ejército federal bajo las órdenes del general McClellan. Prim hizo un discurso ante el Senado contando todo esto. Entre otras cosas dijo: yo tuve el honor de visitar uno de los ejércitos del norte, el de Potomac, que mandaba el ilustre general McClellan. Se componía de 110,000 hombres con 500 cañones.
Prim pretendía sondear la posición estadounidense sobre la presencia de España en Cuba y Puerto Rico, que todavía pertenecían a España. Él sabía que para conservar estos residuos coloniales tendría que lidiar España con Estados Unidos. Y se dio cuenta de que perderlas era cuestión de muy poco tiempo, el que durara solo la guerra de secesión y la reconstrucción del país. Escribió un libro con sus apreciaciones sobre Estados Unidos que fue editado primero en inglés, General McClellan and the Army of the Potomac. En él se mostraba asombrado por el gran potencial bélico de Estados Unidos y así lo reconocía. En la Cámara Alta, a su regreso a España, así se lo remitió a los senadores. Esto cuenta Rafael Olivar Beltrán en su obra Prim, que escribió en 1975. La nación más poderosa de Europa será inferior a los Estados Unidos para luchar allí, en aquella región, pues le será fácil transportar 100,000 hombres con un inmenso material. Aquí tenemos al general William H. Seward y escuchemos cómo consideran algunos de los biógrafos la incursión en México. Al atentado. Tiene enemigos políticos en el Congreso, dentro de su propio partido incluso, y bueno, y esto son los inconvenientes con que él se encuentra. Pero él ataca todo esto con fuerza. Él es un buen parlamentario, él utiliza mucho la prensa, él comunica al máximo. Es el primer político que aparece en las portadas de los periódicos de todo el mundo. Él es muy consciente de que el conocimiento de su rostro, el conocimiento de su cara es fundamental para provocar la adhesión popular que él tiene. Él se encarga de grabados que firma y que dedica a sus leales. Él se encarga de hacerse reportajes fotográficos que distribuyen las famosas cartes de visite, que se llamaban entonces. Es decir, se encarga de que su imagen sea difundida de la mejor manera posible, ¿no? Y hay un Prim sensato que estudia, analiza otras constituciones, analiza otros gobiernos, conoce, viaja. Prim tiene idiomas de aquel entonces, ha viajado bien por el exilio en viajes oficiales, por Francia, por Alemania, por Bélgica, por Portugal, por Estados Unidos, por México, por Crimea. Entonces es un hombre que va acumulando experiencias y las transmite hasta ser, en mi opinión, un magnífico hombre de Estado. El primer esbozo del Prim estadista lo marco siempre claramente en México. Y es cuando él dice: yo no impondré a los mexicanos una monarquía que no conocen ni quieren por la fuerza de las bayonetas. En México me lo jugué todo a una carta. Francia quería entrar en guerra y acabar con aquella república, y Gran Bretaña, en cambio, apostaba por negociar. Yo me sumé a los que no querían la guerra. Es el hombre que manda la fuerza militar y el que tiene que decidir en última instancia qué se hace. Y en ambos casos decide perfectamente. No quiere embarcarse en otras aventuras. Tiene cientos de bajas en las tropas por enfermedad y está deseoso de salir de aquel atolladero y sale. Y sale arrastrando la enemistad de Serrano, capitán general de Cuba, y el resquemor del gobierno O'Donnell, porque la expedición a México se había visto por algunos sectores españoles como otra vez la reconquista de México. Le acusan, y Serrano es el primero, de haberse bajado los pantalones, es decir, que tú no has impuesto lo que queríamos nosotros, de dominar. Y ahí aparece el hombre, una, consecuente con un tratado internacional y respetuoso con el tratado internacional. Y segunda, consecuente como liberal en no imponer un régimen monárquico. Él dice muchas veces: los mexicanos no tienen más referencias que la decadencia, la monarquía decadente española, pero tienen al norte una república floreciente que son Estados Unidos. Y están más cercanos a ser una república como Estados Unidos que ser una monarquía anticuada como la nuestra. En lugar de volver enseguida a España, decidí alargar el viaje. Puse rumbo a los Estados Unidos. Allí tuve el honor de ser recibido por su presidente, Abraham Lincoln. Él, en Estados Unidos, conoce el nuevo ejército que salen de la guerra de secesión y él va conociendo un ejército que se va formando nuevo. Él visitó a Abraham Lincoln y vio cómo era Estados Unidos en aquel momento y ya tuvo la visión de que sería la primera potencia. Ese desprecio que tenían los ejércitos europeos, más uniformados, más clásicos, con más escuelas de guerra, pensando que el nuevo ejército norteamericano era un ejército de cowboys o de sheriffs, estaban engañados. Y él lo comprueba.
Nosotros íbamos con barcos de vapor y los americanos iban con barcos de hierro, o sea, de acero. Era un hombre avanzado a su época, yo creo que demasiado. Tarda en venir a España y tiene que luego defenderse en el Senado en unos días de declaraciones que son impresionantes, porque prepara muy bien lo que tiene que decir el Senado, y aparece el Prim, es el liberal. Como militar tenía mucha fama, incluso en Europa. Como político cada vez tenía más influencia. Él concebía los países americanos que quedaban con España para formar parte de una especie de Commonwealth. No lo concebía como la madre patria que los tiene allí. Él concebía que los tiempos iban hacia el comercio, a la apertura de vías, al libre cambio. Y claro, la muerte suya representa indiscutiblemente el fracaso de esta idea y una especie de retroceso. Hay que volver a... Prim y la comitiva española tenían la intención de regresar a la península en julio de 1862. Al menos así lo publicaba en Madrid. El Confidencial, el periódico, decía que el general Prim, según noticias de personas con él relacionadas, llegará a Madrid el 1 de julio. En una carta a su madre, Prim le dijo que sus planes eran estar de regreso en Madrid a finales de julio para poderse trasladar al balneario de Panticosa. Yo debo informarles que Prim sacó ventaja personal de su viaje a México, ya que Benito Juárez, para cumplir con los acuerdos de la Soledad y ante la resistencia de los aliados a devolver la aduana de Veracruz, decretó una contribución del 2.5%, 2,5% sobre los bienes de los españoles residentes en México y anunció además un empréstito forzoso de 500,000 pesos que deberían afrontar 6 casas de crédito, 3 de ellas españolas, una de ellas era la hispano-mexicana Agüero González y compañía, en la cual Prim tenía intereses directos por medio de la familia de su esposa. Sin embargo, el canciller Doblado oportunamente comunicó a Prim que la casa Agüero González había sido exceptuada del préstamo forzoso y no solo que no debería abonar la cantidad pendiente, sino que incluso se le reembolsaría lo ya pagado. La carta agregaba: usted comprenderá que la consideración guardada con esa casa mexicana es debido a la persona de usted. Cuando regresó a España, Prim se encontró con un ambiente hostil. Ya dijimos que su defensor, Saturnino Calderón y Collantes, ante tanta hostilidad hacia él y hacia Prim, decidió renunciar a su cargo. Ya instalado en Madrid, a pesar de las duras críticas, quedó exonerado de cualquier culpa por sus decisiones adoptadas en México, porque sus informes sobre los franceses y sobre Estados Unidos fueron bien recibidos. El 27 de julio de 1862, el gobierno destituyó a Prim de sus funciones de ministro plenipotenciario por la decisión de retirarse de México y regresar sin el cobro, y solo con un convenio de la Soledad, y por haberse ido a Estados Unidos sin la autorización de España. Esas especiales y estrechas relaciones provocaron una falaz campaña llena de insidias e insultos contra el héroe de Castillejos sobre sus intereses personales en Cuba y México. En la edición del diario La Esperanza del 16 de mayo de 1870, en su página 1, le pregunta a Prim sobre la supuesta venta de Cuba a Estados Unidos. A Prim y a Lincoln le unían muchas cosas, coincidían en la política internacional sobre América y compartían una misma militancia en la masonería. Prim decidió abandonar la Unión Liberal de O'Donnell y regresar al Partido Progresista del que llegó a ser su líder. Ya sabemos que en septiembre de 1868 ese partido se hizo con el poder. Bueno, cuando investigué todo esto, os cuento que encontré un artículo que sugería que si Prim hubiera estado en la presidencia y Lincoln en la Casa Blanca, España habría sido un importante aliado de Estados Unidos. Y posiblemente se habría consumado la venta de Cuba si Lincoln no hubiera asesinado. Y recalca el diario: nos habríamos ahorrado muchos sinsabores históricos. Bueno, esta especulación está para el debate que llegará ya, pues estoy terminando. Lo que sucedió después de esto es otra historia. Joan Prim murió asesinado el 30 de diciembre de 1870. Su muerte fue tan espectacular como su vida. Investigaciones y ríos de tinta han corrido para saber las causas verdaderas de su muerte y aún hoy se sigue especulando. Escuchemos cómo fue su muerte. Sube.
la calle del Turco le mataron a Prim, sentadito en su coche con la Guardia Civil, con la Guardia Civil, con la Guardia Rural, a las 10 de la noche en el Paseo Real. 4 tiros le dieron en mitad del corazón, 4 tiros le dieron a boca de cañón. Al pasar por las Cortes le dijeron a Prim, vaya usted con cuidado que le quieren herir. Si me quieren herir, que me dejen hablar para entregar las armas a otro general. Al llegar a la plaza salió el hijo mayor. ¿Quién ha sido ese ingrato que a mi padre mató? ¿Quién será ese tirano? ¿Quién será ese traidor? ¿Quién ha sido el infame que a mi padre mató? Hay homenajes, calles, estatuas, colegios y parques con el nombre de Prim en Cataluña y también en México, en agradecimiento por habernos librado de una batalla contra Inglaterra y contra España en 1862. Aquí tenemos el monumento del general Prim en Reus. Yo de niña le preguntaba a mi padre por qué le habíamos hecho una estatua y había homenajes y calles con el nombre de un español que, según decía, invadió a México y que llegó con un gran ejército y aterró a Veracruz. Y él me contó que contra todo pronóstico, desafiando incluso a su gobierno, retiró a sus tropas y logró que también se fueran las inglesas sin disparar ni una sola bala. México le rinde homenaje al general Prim, que hace más de 150 años declaró que no fue capaz de librar una batalla contra su propia estirpe y que tocando suelo mexicano le dijo a su tropa que habían llegado hasta ahí a contribuir a la paz y desarrollo de un pueblo digno de felicidad y de ventura. Muchas gracias por su atención.